Entramos en la segunda mitad del partido, entretenido, ¿cierto? Sí, pero Gómez se está perdiendo. Parejo. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Pita la falta, pero sacará tarjeta. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. Ousmane Dembélé. Con la pelota Alaba. Teo Hernández. Ya tiene compañero cerca. Luis Hernández la rompió en la primera mitad. Demuestra que tiene ganas. ¡Prueba del sol! ¡Maravillosa extensión de la arquera! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Y hasta acá llegamos con esta acción. ¡Ojo que se puede venir la contra! ¡Ahí quedó su en la pizarra la evidencia de este festival de goles, 2-2. Wilfried Zaha con la bocha. Ahora la pelota le llega encima. Ahí la tiene de nuevo, están en su propia área. Roy Keane. Recibe David Silva. Bien filtrado el pase por ahí. Buen trabajo de la defensa. Ojo con Karim Benzema, tiene la bocha y se aventura. Ahí está, lo puede poner adelante. ¡Bueno! ¡Se lo perdió! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el fútbol. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Mauar. Buena intercepción. Esa pelota ha salido al lateral. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Ideal para un centro. Por poco se ha ido esa pelota. Ousmane Dembélé. Bien, ahí Jordi Alba quitándola. Lateral. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Aplauso para ese pelota que va a meter a Carrasco. Tiene gol. ¡Cuánta plasticidad! Se va lejos del arco igual. Qué control espectacular, pero ¿a dónde tiró la pelota? Mantiene la pelota y se acerca. Es buena la pelota atrás. Fekir. Ya está. Podemos haber repetido la jugada de dónde viene el pase. Otro resultado catastrófico porque estaba muy cerquita ya. Retomamos la sale del partido con el 11 Carrasco. sigue sin parar. Con el 16 Mbappé. Es por larga que señala la posición adelantada. Tu hermano te espera en recepción. Repetimos,
Guillermo Barrera. Tu hermano te está esperando en recepción. Magnífico de coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Ter Stegen, fascinante. Rafael Varane. Balón de Benzema. Se viene el saque de manos. Rafa Varane. David Alaba. ¡Qué gran servicio! Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. Franquesi. Hussein Aouar. Quedan 8 minutos por jugarse. Mete bien la pierna. Y parece, Fernando, que ahora se despierta el público para el equipo quiere y podría ser en esto. Y la pelota Marito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Wilfried Zaha. ¿Y esta que regalaste, Karim? ¿En qué andas? Vamos a tener que salir desde el costado. No pudo ser este pase. A descansar. Quedan 3 minutos para que concluya el compromiso. David Silva. Ousmane Dembélé. Ahí supera su marcador. Isaac. Ferland Mendy. Dembélé. Otra buena pelota. Qué bien que están jugando. Ferland Mendy con el balón. Ahí va Ousmane Dembélé. Ferland Mendy. Dibujen, maestros. Ahí están. Se la prestan, la devuelven, la entregan, la regalan. Se termina el partido. ¡Qué gran victoria para este equipo visitante!
¿Qué tal todo? Buen día, buenas tardes. Bienvenidos a este maravilloso estadio para un partido formidable. Por eso es el partido de la fecha. Un par de días después de nacido, mis padres me llamaron Fernando José y al lado tengo a quien sus padres llamaron Mario Alberto. Hoy un partidazo de las finales de Foot Champions. Y ya les adelanto, hoy se sacarán chispas en la cancha. Así es, mi querido amigo. Hoy espero que este sea el partido de la jornada, ¿eh? Espero que estos equipos no nos defrauden. ¡Un gol tempranero, Marito! ¿Qué me contás? Ahí vamos a tener otra vez cuando inicia la acción de este set. Y tenemos que hablar de defensa. ¿Qué manera de defender? No atinaron ni siquiera a ir a buscar esa pelota. El empate está. La garantía de la quiso cucharear. Habrá que practicarla más durante la semana. Qué bien, cómo los ha dejado en ridículo estos. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. Perdió la pelota recién Fekir. Maneja la pelota y se acerca al arco rival, pero la defensa retoma la posesión. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Gravenberg. Hay trabajo de la defensa. Wilfried Zaha con la bocha. Y se quita la marca de encima. Botas el centro y bueno. Maravilloso el bloqueo. David Neres. Ginona. Encuentra para Fekir. El Monterrey lo tapó. ¿Cómo hizo el arquero para reaccionar de tal manera que esa pelota termine en sus manos?
Tienen causa de gol los Rebels en esta. Era bueno el ataque, eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Teo Hernández. Atento Fekir. Mueve la pelota de un lado a otro, busca una oportunidad. Mandó un zapatazo fuerte, pero Se olvidó de clavarlo entre los 3 palos. Yo creo que algo tenía que hacer. Y le pegó. Así le pegó también. Es espectacular lo que acaba de hacer. magnífico ahí abajo. Álava. Ahí va Ousmane Dembélé. Te digo una cosita, Fernando. Hay que sacar la pelota. Buenas tardes, amigos, y bienvenidos a este partidazo hoy de la transmisión de EA Sports desde este majestuoso escenario. En la compañía del legendario Mario Alberto Kempes, les habla Fernando Palomo. Hoy no sé. Este es para Ney, le va a dar. Y acá seguimos con el partido vacío. Pase filtrado. Esa pelota es para el arquero. Balón para Karim Benzema. Rebel sabe que si la hacen bien, esta la puede terminar en gol. Pero la defensa logra frenar el peligro. Messi ha regalado la pelota, increíble. Ginola. Este chico vio Perfumo jugar alguna vez. Ahí le quiere y puede ser buena. Avanzando por el extremo, se viene Rebels. Excelente el quite. Muy buena bocha de Fekir. Ha enviado una buena pelota, pero ojo, ahí fuera de juego. Neymar. Ya lo hemos dicho, Manito, es bárbaro cuando
cuando un técnico llega fuera de su campo a presionar al rival. Sí, pero hay que ver cuántos minutos le va a aguantar el cuero a los jugadores, ¿no? Ahí la lleva Neymar. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. No se le puede cuestionar nada cuando intentó lo más difícil. La quiso meter en un sitio que era imposible. Así se le tiró también. Mauar. Están tratando de empatar el partido con mucha tranquilidad, eso sí, paso a paso, pase a pase. Benzema. Un arquero de época, Manuel Neuer. Esta vez los aficionados pasaron un mal momento, pero no todo está perdido. Parejo presiona para recuperar el balón. Leo Messi. Se están aproximando al último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. Interceptando el pase. Ese es Leo Messi. Ojito, es Neymar quien la lleva. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Maravillosa jugada. Dejó correr la pelota y ahora señala la falta del árbitro. No se puede estar regalando una pelota así. Mantiene la pelota y se acerca. Va para el costado y puede centrar. Qué bien lo que ha recuperado. Benzema. Esa pelota no es más de ellos. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. Esto puede terminar el gol. David Ginola. Pelota que se va desviada a la área, se estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Y después de la entrada, la pelota lateral. Y así de fácil se ha quedado con la pelota. Balón para Karim Benzema. Esta jugada podría terminar en gol. Y han conseguido alejar el peligro de la buena. Puede meter el centro atento. Hace bien sacándola del peligro. Y acá regala la pelota a Fekir. Atento que esto puede ser peligroso. Buena recuperación en zona de peligro. David Ginola. Yo creo que, no sé si decirlo, pero los goles son los que marcan la diferencia. Porque la pelota pasada. Impresionante la tapada de Ter Stegen, el rival no logra entender cómo se nos fue gol. Va la pelota desde el córner a la olla. Ahí está Ter Stegen con una tapada formidable de esa que solo en el FIFA se ve. Tsunami de oportunidades en el área. Ahí va de cabeza y la pelota arriba. Ahora te digo, hizo todo bien, pero la pelota no quiso entrar. Bueno, la próxima, si hay. Benzema. Fekir la tiene. Lo que quiere es meterla en diagonal. Lleva el asistente
sigue levantando el cartel, se pega uno más. Ginola toma la pelota y no la suelta. Parece muy buena oportunidad en el tiro libre. Después de esa entrada ve la tarjeta amarilla. Vámonos a la primera parte, a descansar nomás. El partido está 2-0. Termina la primera parte con la ventaja para uno de estos dos. Cómo la asimilan en el discurso del entretiempo se verá ya en la segunda parte. Sí, yo creo que la tienen que asimilar de la mejor manera, por el simple hecho de que no hay mucha diferencia entre los dos, a excepción de este gol. Suena el silbato y arranca el segundo tiempo con Rebels abajo en el marcador. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Aplaudan que esto es fútbol. Es misterioso cómo le salió esta jugada, pero fue de verdad, lo vi con mis propios ojos. Juega la pelota de regreso para el rival de Sadio Mané. Gracias, regalito. Ambicioso el traslado para meterse en entre líneas. ¡Gol! La diferencia es más amplia todavía. 3-0. Por el 22. Se puede venir la diagonal. ¡Qué bárbaro! Cómo se quedó con el balón. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. ¡Qué pasado este balón! ¡Aquí hay peligro! Sin problema la lucha con el arquero cuando quiere le tiran un peluche. Señores, después de ver lo que ha parado este arquero, bien se merece un regalito. Bueno, mira cómo regala la pelota.
¿Qué tal todos? El viaje del fútbol hoy nos trae este maravilloso estadio con un sol a pleno para disfrutar del partido. En la cabina, como siempre, con Mario Kempes, soy Fernando Palomo. Hoy nos vamos a cruzar con un partidazo en las finales de Foot Champions. Hoy en el campo, Rebels contra el Dynamo. Bueno, cuando lo hacen bien los árbitros también hay que decirlo, ¿no? Bien señalado el fuera de juego. Avanzando por el extremo, se viene Rebels. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. A ponerse de pie que la tiene Messi. Hay tiro libre. Temprano en el partido se viene esta ocasión. Capué. Muy cerca Coutinho de generar peligro. Ter Stegen lo salva. La verdad que se la jugó y ganó. Corner en corto. Julian Draxler. Grandiosa jugada. Vamos a ver después del partido otra vez. Importantísimo. Fantástica jugada. Y así de fácil se ha quedado con la pelota. Ferland Mendy. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. Es una llamada para Víctor Flores. Repetimos, Víctor Flores. Su primo Etienne Capué. Draxler. Coutinho. Prepara la ronda. ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido. Tenemos El partido sí tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Nabil Fekir. Rebels sabe que si la hacen bien, esta la pueden terminar en gol. Wilfred Zaha. Ahí la tiene de nuevo, está en su propia área. Felipe Coutinho. Excelente pase. Han levantado la bandera. Busca consolidar este ataque Rebels por el costado. Gran trabajo defensivo. Esa pelota buena. Es un fenómeno marcando Ter Stegen. Va la pelota desde el córner a la olla. Hombre, jefe, dedícate a jugar básquet mejor. Después de este regalito de pelota, Benzema lo va a invitar a tomar café a los contrarios. Esto es de aplaudir, Marito, el técnico local mandando a apurar al rival. A mí me parece fenomenal porque así le está quitando los espacios. Philippe Coutinho. Clara chance de Coutinho. Esa pelota que lleva de fibra buena. Fíjate, Rolando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas, a veces no sale todo. Esto lo puede convertir en gol el Dinamo. Atentos. Etienne Capué. Coutinho. Coutinho está listo. Cayó. Y poquito a poco están aumentando la ventaja.
Y con esto la pizarra 2-0. Con el 6, Coutinho. Balón para Karim Benzema. Maravillosa jugada. Dembélé. Ter Stegen, fascinante. Linda pelea ahora por el balón. Buena chance para Dembélé. Formidable el trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. Pita la falta, pero sacará tarjeta. Ya le dijo, tranquilo, Camille. Es un fenómeno marcando a Ter Stegen. Espectacular del arquero, ¿eh? Yo creía que esa pelota le iba a buscar adentro. Tienen causa de gol los Rebels Celesta. Wilfried Zaha con la bocha. Bien ahí quitando la pelota. ¡Qué buena pelota metido! Brillante como le has robado la pelota limpiamente. Rebels ha encontrado un lindo espacio por la lateral. Recibe la bocha, la puede definir. ¡Qué gran atajada de este Barranquilla! Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Coutinho. Esa pelota es buena, cuidado. Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Ya no tiene la pelota. El Dinamo tiene control total de la pelota. Yo te digo, Fernando, que lo están haciendo muy bien. Y eso deja explicado el por qué van ganando. Perdió la pelota recién Fekir. El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45, 2-0 por ahora. Ha llegado el final de la primera parte, Mario. Hay una sensación clara que quien lo gana es también quien mejor lo ha jugado. A veces sí y a veces no. Bueno, realmente creo. A continuación el segundo tiempo y nos ponemos las pilas. El Dinamo tiene la ventaja y quiere sostenerla. No logra pasar bien la pelota. Esto lo gritamos. Es un fenómeno marcando a Ter Stegen. Deciden jugar en corto el córner. Etienne Capoue. Coutinho. ¡Golazo! Gol de Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Rafa Barán. Entra bien y la pelota sale disparada. Coutinho. Devuelve y toca rápido. Filipe Coutinho. Etienne Capoue. Ousmane Dembélé. Ha interceptado bien este jugador.
Nabil Fekir. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Hay espacio suficiente para avanzar. Se ha frustrado el intento de contragolpe. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. A continuación el lateral. Ousmane Dembélé. Ahí está la oportunidad para cruzarla. Buena chance para Dembélé. Viene Ter Stegen y esto continúa. Suman una nueva atrapada más en las estadísticas. A ver, que alguien me explique cómo puede fallar esta clara oportunidad de gol. Nabil Fekir. Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problema. El error de Benzema entregando el balón. Sin necesidad alguna se encuentra con la infracción y eso que está molestado. Se viene la amarilla y se va a la cancha amarilla en la segunda. Es increíble. No sé, para mí que no se acordó que ya tenía tarjeta amarilla, pero podía haberlo evitado también, ¿eh? Bueno, ¿qué le va a hacer? Benzema quiere mostrar que también puede jugar desde la mitad. Gianluca Zambrotta. Atentos, hay espacio. Se les acaba de escapar la pelota. Ousmane Dembélé. Y así de fácil se han quedado con la pelota. Draxler. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Ahí va el equipo local a presionar. Mario, es brillante cuando funciona, pero cuando no quedas expuesto. A veces quedas expuesto, pero yo creo que la idea del técnico es jugar más en el campo del equipo visitante. Quedan 15 minutos en este partido. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Bien el árbitro que no compre la pelota que sigue. Nabil Fekir. Enorme la recuperación del balón. Atentos Fekir. La lleva George Best. Ahí está el tiro. Buena definición, pero se le escapa. El momento hubiera sido perfecto para que ese tiro hubiera salido mejor. Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla. Dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta. Pocos los hinchas visitantes que llegaron al estadio, pero suficiente como para que se escuche ahí en el fondo, él abre las puertas y déjelo salir, ¿no? Los hinchas locales en silencio y me parece con ganas de volver a casa. Y muy asustado, muy asustado. Qué bien que se ubicó, podría ser gol. Ha estado fenomenal el arquero. Coutinho, otra vez haciendo la de Coutinho, qué enorme el pase. ¡Gol! Aprovechando la ventaja numérica en el campo, anotan y sin sorprender a nadie, le están sacando ventaja. Y vemos de vuelta la definición, porque llega de una presión gigante en todo el espacio del campo y esto hace que la oportunidad se le presentara, robar y no. Nabil Fekir. Se abre camino sin problemas. Le ha quedado Fekir. El árbitro que decide marcar penal, no hay dudas. Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla. Bueno, por lo menos eso es lo que han ganado. No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra. Será muy difícil revertir el resultado si lo consigue. Y detiene el penal, la patada de manera espectacular. Ojo que se puede venir la contra.
Le están sumando 2 minutos de agregado. La tiene Karim. Y hasta acá llegó gran corte defensivo. Recupera muy bien en su propia área. Hasta acá llegamos el equipo. Buenas noches a todos, allá donde se encuentren. Hoy vamos a celebrar de una velada futbolística maravillosa, con excelentes condiciones en el clima de esta noche. Fernando Palomo en esta cabina junto a mi amigazo de toda la vida, Mario Alberto Kempes. Hoy para todos ustedes, un encuentro de las finales de Foot Champions. Acá se vienen ya al campo de juego los Rebels contra los Rockets. La verdad que las condiciones están dadas, ¿eh? El tiempo, las tribunas llenas, dos equipos. Una chance mejorable de sacar. Un cuarto de hora en el partido y ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o damos muchos goles. Ousmane Dembélé. Se activa Fekir y con él se está activando el ataque de su equipo. No puede mantener la pelota.
Ronaldo. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Balón para Karim Benzema. Lo tiene Benzema. Benzema. Continúa la clase de precisión de este equipo. ¡Qué ganas de abrir un espacio tocando la bocha! La quiso colocar, no define bien. Hay que felicitarlo a Fernando porque eligió lo mejor, pero la ejecución no fue tal. Cristiano Ronaldo. Cristiano termina perdiendo el balón. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Maravilloso como lo tapa. Benzema. La maneja Dembélé. Pierden la posesión. Cristiano Ronaldo la tiene. ¿Qué tiene que hacer para ir a buscar el balón? Y ahí se queda con la pelota con mucha facilidad. Y la pega con un tubo. El arquero que apenas se la acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. Rafael Varane. Houssem Aouar. Nabil Fekir. Se abre camino sin problemas. Y es impecable la recuperación del balón ante este ataque. Cristiano con el pase regalado. Y ahí está la presión recuperando la pelota. Estos son los Rockets a propulsión a chorros en el ataque. Defiende bien para recuperarla. Wilfried Zaha. Y han perdido la pelota ahora. Alexander Arnold. Aplausos para este equipo con una compostura enorme tratando de empatar el partido con la pelota del pie. Veamos qué hacen los Rockets con este córner. Balón del córner que tapa bien el arquero. Ferland Mendy. Van comiendo terreno, avanzando en el campo. Están los Rebels. La tiene Karim. Buen corte justo a tiempo. Frente a Alexander Arnold. La tiene Zaha. Wilfried Zaha con la bocha. Y de ahí le pega. Fue buena la del arquero. Hace bien cortando la jugada. Anda con ganas de repartir alegría. Nabil Fekir. Es la ocasión del empate. Se acaba de perder el balón. Increíble. ¿Qué podemos decir? Una gran oportunidad por empatar el partido, pero habrá que esperar la próxima. Wilfried Zaha. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Le han quedado Fekir. Ahí lo tienen a sacarse el sombrero. Ovación para el arquero. Mejor imposible el cobro de Fekir. Formidable la tajada de este arquero ante la llegada de cabeza. Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota. Y no hay forma de sacársela. Teo Hernández. No le encuentra la vuelta a la tenencia de la pelota el cuadro de los Rebels. Ahí se queda con la pelota. Bien, ahí en la recuperación. Ahí está, se ve escapando. Y está gol. El gol que empata todo. Y la pizarra por ahora 1-1.
intensa lucha por la pelota. Oportuno en el corte del balón. El tiempo agregado por el central, 1 minuto más. Es así como llegamos al final de los primeros 45. El partido está empatado a 1. ¿Cómo cambia este gol la charla del entretiempo y empate ahora? Sí, pero así todo yo creo que va a tener que hablar mucho el técnico para corregir errores, ¿eh? Y bueno, sin mucho protocolo nos vamos al segundo tiempo. Va por el costado y puede centrar. El balón es de Benzema como si lo suyo fuera eso. Muy bueno el robo de la pelota. Wilfried Zaha con la bocha. Ahí parte la pelota al área. Muy buena atrapada de Shaqiro. Bueno, la tribuna lo cantaba. En el banco ya saltaban de alegría, pero otra vez se lo vuelve a perder. Y hasta acá llegó Varane, corte defensivo. Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Bueno, lo justito, ¿eh? Yo creo que ese gol merecido por lo que lo buscó, que consiguió casi terminando el primer tiempo. Pero de ahí no es todavía el gran héroe. Buena defensa, aplausos. Esta pelota se va a jugar desde el córner y por ahí se puede venir el gol que los ponga adelante. Se termina el peligro con esto. Ahí va Cristiano. Llega la ventaja, ¿tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil. Pueden estar tranquilos, pero no se tienen que conformar con este resultado. Se retira del terreno de juego y parece que la cancha un poco peso. No es que el equipo no funcionó, y el técnico no lo hizo. Se reanuda el fútbol y no debe existir en cambiar su historia. Preciso el balón atrás.
Esta es una entrada salvadora. La verdad, señores, que la posesión de la pelota hoy no es de lo de Roca. Es increíble la efectividad que tiene este equipo a pesar de tener mucho menos las pelotas en su poder. Encima, vaya arriba en el marcador. Hace bien, ahí queda la bocha. Ahí se prepara el contraataque, hay opciones. Y ahí está, así se pierde un contraataque. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Wilfried Zaha. Rebel sabe que si la hacen bien, esta la pueden terminar en gol. Pero la defensa corta ese avance. Ousmane Dembélé. Ahí se va a venir el centro. Entra bien y se escapa la pelota, la saca de manos. Houssem Aouar. Tremenda forma de llevarse la chimbomba. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. Ahí te lo paran hasta que llegue a abrazar. Esta pelota del arquero. Can the owner of the red car registration B204DOM please return to the vehicle? Lights are on. Ha interceptado bien este jugador. Ya escucharon los centrales del banco, Mario, la indicación de tirar la ley de los offside. Sí, pero esperemos que... Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Van comiendo terreno, avanzando en el campo, están los Rebels. Claro que sí, son tan importantes como el jugador. Esa pelota es para el arquero. Esa salida del portero se dejó servidita. Absurda pérdida de pelota. Rashford. Esta lleva peligro. En 10 minutos se termina todo. Y después de la entrada, la pelota lateral. Aquí puede haber peligro. ¡Ahí está! El fútbol está dando un premio gigantesco a este equipo. Se están quedando con el triunfo. Y la tribuna ya dan el partido por ganado. Fíjate cómo festejan. Son golazo. Tienen causa de gol los Rebels en esta. Pasa momentáneamente el peligro para la puerta. Ahí levantó la pelota de Pelé. Traía un joven Domínguez. Se levanta de su asiento la hinchada porque sabe que acá en esta acción la pueden ir a ganar. Se fue la pelota a moverla desde el fondo. Quedan 3 minutos para que concluya el compromiso. A continuación el lateral.
Schulz. Mauer. Sigue, no abandona el ataque. ¡El travesaño le dice que no! Rafa Varane. Mauer. Viene el silbato del árbitro, señores. Se termina el partido. Nos vamos a 30 minutos de alargue. Después de vibrantes 90 minutos, ahora le damos un poco más a estos dos equipos para que siga la batalla. Uno de estos buscando el triunfo en el alargue. Rashford. Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para él. Rüdiger. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Mauer. La lleva Wilfried Zaha. Teo Hernández. Una pelota regalada. Avanzando por el extremo, se viene Rebels. Gran centro. Gran bloqueo. Sigue adelante, buena conducción. ¿Ha visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero jugó? Era peligrosa la jugada, con el énfasis en el verbo pasado. Alessandrini. Mira, y ese pase. Gran atajado, pero sigue con vida. Horrible el pase, hay que estar más atento. Ahora le queda sin dificultad, pero más listo lo que tapó anteriormente. Mauer. Se queda con el balón de nuevo en su propia área. ¡Qué buena recuperación! Rashford. ¡Maravillosa exposición del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo. Se fue la primera parte del tiempo extra y aún no se sacan diferencia. ¿Le quedan ganas de seguir jugando alguno de estos que están en la cancha? El segundo tiempo extra se viene. Sadio Mane. Mane. Ousmane Dembélé ha regalado la pelota. Rashford. Y se metió por ahí. Goal for the Rockets. Number 9, Marcus Rashford. Ha llegado una canastada de goles. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego.
Schultz. Joe Gómez. Buscando salida desde su terreno y bajo presión. La tiene Karim. Hussein Aouar. Viene el golpe, la pelota sigue viva. Este árbitro ha tenido sus días. Ojalá que este no se haya equivocado porque acaba de cortar una oportunidad enorme de gol. Ahí ve el árbitro Mario y le va a mostrar tarjeta amarilla. Tarde, pero la va a sacar. Sí, para frenar un poquito el ímpetu de este partido. Joe Gómez. Ahí va Rudiger. 2 minutos más en el alargue. El otro equipo estará pidiendo al árbitro que tiene una pelota. Solo hay uno en el campo y no se las prestan. Y ese es otro pase bueno. ¿Cuánto llevan ya? Hasta acá llegamos el equipo.
Hola a todos y muy buenas noches y muy buena noche además. Buen tiempo el que nos acompaña en un cielo despejado para este partidazo. Les hablamos con Mario Alberto Kempe, Fernando Palomo. Hoy un partidazo de las finales de Foot Champions. Y esto va a estar buenísimo, Mario. Realmente, Fernando, estos partidos suelen ser muy entretenidos. Ojalá que también lo sea. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. Cristiano con asistencia sirviendo al compañero. Muy buena tajada, se la jugó el arquero. No le quedaba otra chance que salir y anticiparse. Ousmane Dembélé. Tienen causa de gol los Rebels en esta. Gran pelota atrás. Estaba cerquita del arco y la ha desperdiciado. Difícil que el arquero se encuentre con una más fácil. De Bruyne. Recibe Cristiano. Cristiano Ronaldo. Marcial. Lo ataca y la boca se va lejos. Moussa Mawar. Ousmane Dembélé. Qué manera de regalar la pelota. Benzema. La tapa por Fellaini. Esta fue fácil para el arquero. Ahora está sacando buenas pelotas el muchacho. Recuperan el balón, algo pueden hacer. El centro. Vio la falta, pero siga, dice. Es lo mejor que puede hacer para darle más velocidad al partido. Cerrado la marca sobre Cristiano. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. Ah, no, mirá cómo regala la pelotita. Valiosísima intercepción de pelota. Sergio Ramos, por ahí no te metas, ojo. Al pase de Neymar. Rebel sabe que si la hacen bien, esta es el primero de lo que esperamos, sean varios en el partido. Y acá seguimos con el partido Rosino. Controla la pelota, se va metiendo en campo contrario. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podía sorprender al arquero. Brillante lo que ha hecho este jugador, el peligro se aleja. Leo Messi. Ahí se queda con la pelota. Busca consolidar este ataque Rebels por el costado. Hay un tufillo a gol. ¿Qué les puedo decir yo? Rebels desde el córner. Mejor imposible el gol defensivo. Un cabezazo que termina en la mano del arquero. La pelota la regalamos de Bruyne. Moussa Mawar. Llega. De Bruyne. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. Y la pizarra por ahora 1-1. Sigue ganando el torneo con la pelota.
Se va a quedar con la pelota Cristiano. Marcial. Ahí va Cristiano. Esa pelota va cargada de muchos goles, atentos. ¡Qué bien le pegó a Marita! Si esa pelota hubiese entrado, la goleada hubiera sido espectacular. Benzema. Tienen causa de gol los Rebels en esta. Era bueno el ataque, pero se suma. No se le da la posesión al local. Hay equipos que no necesitan mucho tener la pelota para aprovechar cuando la tienen. Y esto, vaya que la han aprovechado. Puse Mauer. Un esfuerzo sobrehumano para que siguiera el juego. Muy buena intervención. La pelota pegadita al pie de De Bruyne. ¡Hat-trick de Cristiano Ronaldo! Y por ahora el marcador 3-1. Ahora ya tiene la pelota y ¿qué hace por ella? Ya está, se acabó la... Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido. Ojalá, Fernando, que este segundo tiempo sea muy parecido al primero. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Y por ahora sigue con la pelota. Se le fue la pelota, así nomás. Marcial. Pelota de Cristiano. Otra pérdida de balón. Nabil Fekir. Interceptando el pase. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Filtrando bien el balón por ahí. Donnarumma que se impone. La tiene Mr. Champion. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Ojito, es Neymar quien la lleva. Se metió bien entre la línea del pase. Y hasta acá llegaron con la posesión. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hace? Ya tiene la pelota que no quema. Mira cómo se viene atacando por la banda Rebels. Muy buena entrada, la pelota al costado. Nabil Fekir. La tiene Karim. ¿Cómo la van a ganar partido? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Fue centro de Dembélé. Ha llegado bien a bloquearlo. De aquí en más 30 minutos. Qué dura barrida esto. Merece al menos amarilla. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego, amarilla. Se retira del terreno de juego y parece que en la cancha poco pesó. No es que no pesó mucho, es que el equipo no funcionó.
y el técnico es un desastre. Están viendo qué hace con la pelota, quizás es el nudo. Excelente como tapa. Marcial, atacada maravillosa, se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Sergio Ramos recibe. Ahí está Ramos. Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Teo Hernández. Mane. Rebel sabe que si la hacen bien, esta la puede terminar en gol. Alessandrini. ¿Ha visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero sumó? Busca el segundo poste. ¡Y está! ¡Gol! Con este se meten de nuevo en el partido. 3-2 en la pizarra. Vaya festival de gol. El balón que sale disparado. Ahí tiene un regalito para los defensores. Cristiano Ronaldo. Marcial. No se puede andar regalando una pelota así. Usain Mawar. Benzema. Mané es el dueño del balón. Y lo ha fallado. Es increíble. No sé si va a tener otra oportunidad tan clara como esta, pero el empate no llega. Cristiano Ronaldo la tiene. Heung-min Son. Es Cristiano Ronaldo. Impresionante la tapada de Ter Stegen en el área. No logra entender cómo se la fue gol. Tiro de esquina al centro del área. Teo Hernández. Primer equipo perdiendo la pelota. Se puede generar la jugada que empate el partido. Le pega Benzema. Toca el arquero y sigue el juego. Gran presión en el ataque, ojo. Esa la pelota era buena, lo tuvo muy cerca. Fue centro de Dembélé. Pero el portero al final se queda con la pelota y parecía por el centro. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Alessandrini. Ahí está la cerca, mandando el arquero. Quizá desde el córner puede pasar algo. Ahí levantó la pelota de Dembélé. Ojo que cayó en el rival, pero no la tienen fácil para salir. Le quedan 5 minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar. Tienen causa de gol los Rebel Celeste. Alessandrini. Y ahí se viene, tiene la chance. Bloqueó Ramos. Uy, le han frenado una que pudo ser la última oportunidad. Sergio Ramos. Joe Cancelo, ahí va. El cartelito que nos dice que le suman 2 minutos al partido. Les están pegando un paseo sobre el final. Ojo que no le pueden sacar el balón de encima. Se ha terminado el partido y menos mal. Esto es peor que una visita a un dentista, te voy a contar. Mal pase de Neymar.
Buenas noches a todos, allá donde se encuentren. Hoy vamos a celebrar de una velada futbolística maravillosa, con excelentes condiciones encima de esta noche. Un par de días después de nacido, mis padres me llamaron Fernando José y al lado tengo a quien su padre llamara Mario Alberto. Y hoy tenemos un partido de las finales del Foot Champions. ¡Qué partidazo que veremos! ¿Qué tal, Fernando? Como siempre, un placer estar presenciando. Estos partidos que uno presupone que van a ser muy entretenidos. La verdad que hasta el momento lo que hemos visto es la tranquilidad de las tribunas. Es lo más importante. En Kunku. A ver en qué termina esto. Guarda que voy a gritar. Esa pelota que lleva de fibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sabe todo. Pelota desviada, se viene tiro de esquina. Y ahora el córner corto que busca el compañero. Atentos todos, que esto es tiro libre y ojo que es temprano. Asegurando el pase. Marquinhos. Mbappé. Y le pega con un tubo. Llegando la pelota y no la puede controlar. Mauar. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Benzema. Le pueden decir adiós el peligro después de esta. Enorme pase para que su compañero lo alcance y le pasarse. Mbappé. Ter Stegen, fascinante. ¿Fernando fue gol? Sí, es que hubiera sido gol, pero la hinchada explotó de alegría. Podría darse meta. Y acá seguimos con el partido Brasil. Esa pelota casi llega, mala recepción, vamos al lateral. Teo Hernández. Alcanzar esa pelota, esta jugada puede terminar en gol. Esto termina en saque de arco y nada más. Mauar. El esférico de Mbappé. Se viene Mbappé y tiene opciones de pase. Ojo que lo puede empatar. Puede ser. Gol del equipo visitante, para que no se diga. Con el 5 ¡Celebre, celebre! ¡Es el gol del empate! Mauar. Mbappé. Están encontrando Mbappé otra vez. Pelota que se va desviada, se estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Karim Benzema con el mal pase. Mauar. En Kunku. Neymar tiene la pelota. Mbappé. El rival que responde bien. Benzema.
Nabil Fekir. Benzema. Va tras el centro y es bueno. Es bueno para el arquero sin el juego. Atento, buen pase. Se viene el gol. ¡Ojo! Enorme pelota. Se va derecho al arco. Se va derecho al arco. Merece roja. Esa entrada. Tarjeta roja, ¿no? Yo no sé lo que era peor. Dejarlo pasar o voltearlo. Un tiro libre fácilmente herido sin problema. Van a jugar la pelota desde la esquina. Por ahí consiguen el gol que les dé la ventaja. Córner al corazón del área. Ter Stegen, todo bajo control. Asfixiante presión en su terreno. Ousmane Dembélé. La pelota que se escapa por el costado y saque de mano. Se acaban de separar los Rebels y el balón. Teo Hernández. La lleva Wilfried Zaha. Ahí se queda con la pelota. Lionel Andrés Messi. Messi haciendo las cosas de Messi. Espectacular. Ese es Leo Messi. Hussein Aouar. Hussein Aouar. Todo pelota en la entrada. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Ya va, se quedó con el balón. Y la gente, pero muy disgustada con el árbitro que no le ha cobrado el penal. Esa no fue buena de Mbappé. Nabil Fekir. Se levanta el cartel, le dan un minuto más a este compromiso. Sigue el empate en esto que es un ejercicio de paciencia, tratando el espacio correcto. Se van corriendo los árbitros al descanso. La roja que sacaron la deja. Ahí se viene, ya ha comenzado el segundo tiempo. Esperemos, Fernando, o espero yo que este segundo tiempo sea totalmente diferente. Mbappé. Ginola. Atento que se viene. ¡Gol! Aprovechando la ventaja numérica en el campo. Anotan y sin sorprender a nadie le están sacando ventaja. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Lateral. Ahí está Messi. Se ha quedado muy bien con la pelota. Ferland Mendy. Ferland Mendy con el balón. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón.
Hussein Mawar. El esférico de Mbappé. Y la pelota, ¿a quién le queda? Fuerte entrada y acá se viene la tarjeta seguro. Fue solo amarilla esta vez, pero pueden perder otro jugador. Tienen que estar atentos. Están como salidos del partido. Están caminando por... Y ahí lo tienen, una buena compañía de seguro para este equipo. Ha interceptado bien este jugador. Si quieren entrar al juego, tienen que corresponder. Esta no la puede fallar. Viene Ter Stegen y esto continúa. Le queda todavía media hora al compromiso. Ousmane Dembélé. La tiene Karim. Muy cerca el estado. Qué oportunidad se le acaba de escapar. David Ginola. A ver cómo lo termina Mbappé. Es un fenómeno marcando Ter Stegen. Es espectacular lo que acaba de hacer. Hay espacio suficiente para avanzar. Han recuperado la posesión del balón de la defensa para meter la contra. En la tienda del estadio. Busca visitas Parecía que dejaba correr el juego. Toca un compañero. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Buen pase, atento, pero acá puede haber peligro. Gran intento sin el resultado que esperaban. Klosterman. En 20 minutos. Minutos se termina todo. Hussein Mawar. La tiene Zaha. Ahí ve el equipo perdiendo la pelota. Lionel Andrés Messi. La tiene Marquinhos. Nkunku. Se han parado muy bien para cortar ese balón. Lleva la pelota Mané. Esta parece buena, Merito. Me gusta bastante. Pero la defensa logra cortarla nomás. Transporta el balón. Nada de eso, va a estar comprando el árbitro. Ahí está, y puede ser. Formidable trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. ¡Qué manera de apretar esa afición! Está de a poco desde la grada impulsando para igualar el marcador. Y sí, señores. Si con esta ayuda que le está dando el público no empatan el partido, ya veremos lo que hacen. Están pidiendo achicar, quieren offside. Alessandrini. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Neymar. Se equivoca, mala entrega. A toda costa quieren que este equipo falte, por eso los cantos que bajan desde la tribuna. ¡Qué pase ha metido! Y la pelota Marito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Lateral. Nkunku.
tremendo juego, el trabajo que tiene este equipo para mover la pelota, así es que son un ballet. Nkunku. Tiene oportunidad de cruzarla. Entra bien, se escapa la pelota, la saca de manos.